¿Y si te dijera que hay 5 ingredientes en tu crema dental que cuando los usas regularmente después de los 60 años se convierten silenciosamente en veneno para tu cuerpo? Ingredientes que consideras seguros, que usas religiosamente cada mañana y cada noche, pero que al acumularse en tu organismo pueden causar demencia, problemas cardíacos y acelerar el deterioro de tu salud bucal de maneras que jamás imaginarías. Hola, soy la doctora Luz y en mis más de 25 años de experiencia como odontóloga especializada en adultos mayores, he visto cómo pequeños hábitos de higiene bucal aparentemente inofensivos pueden destruir la salud de personas mayores de 60 años que pensaban estar cuidándose correctamente. Según estudios recientes de la Asociación Dental Geriátrica Internacional, más del 80% de las personas mayores de 65 años usan diariamente cremas dentales que contienen ingredientes que están silenciosamente dañando su sistema nervioso y aumentando su riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta en un 250%. Pero antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos escribes. Déjame tu ciudad en los comentarios para saber que no estoy sola en esta misión de proteger la salud bucal de nuestros adultos mayores. Y si es la primera vez que me ves, suscríbete y activa la campanita porque cada semana comparto secretos odontológicos que pueden prevenir problemas graves en la tercera edad. Hoy te revelaré exactamente cuáles son estos 5 ingredientes traidores y por qué tu crema dental puede estar siendo tu peor enemiga sin que lo sepas, especialmente si tienes más de 60 años cuando tu cuerpo ya no puede eliminar toxinas con la misma eficiencia de antes. Ingrediente número 1. Flúor, el veneno silencioso. Recuerdo perfectamente el caso de don Eduardo, un jubilado de 68 años que vino a consultarme preocupado por una pérdida de memoria progresiva y temblores en las manos que habían aparecido gradualmente durante los últimos 2 años. Doctora Luz, me dijo con voz temblorosa, mi esposa dice que ya no soy el mismo. Olvido conversaciones que tuvimos hace 1 hora y mis manos tiemblan cuando trato de escribir. Los neurólogos no encuentran nada específico, pero yo sé que algo anda mal. Durante la consulta dental de rutina descubrí algo alarmante. Don Eduardo tenía fluorosis dental severa, manchas oscuras en los dientes que indicaban intoxicación crónica por flúor. Al revisar su rutina de higiene, encontré la causa. Había estado usando una crema dental con alta concentración de flúor durante más de 15 años, cepillándose vigorosamente 3 veces al día sin enjuagarse completamente. Lo que don Eduardo desconocía es que el flúor es una neurotoxina acumulativa. Cuando tienes más de 60 años, tus riñones no filtran eficientemente el exceso de flúor, permitiendo que se acumule en tu cerebro, huesos y glándula pineal. Las cremas dentales comerciales contienen entre Münel y Mule 1500 partes por millón de flúor. Para ponerlo en perspectiva, el agua fluorada contiene solo 0.7 partes por millón. Cada vez que don Eduardo se cepillaba, estaba exponiendo su organismo a una dosis de flúor 2000 veces más concentrada que el agua potable. El flúor se acumula principalmente en el cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y se deposita en áreas críticas para la memoria y coordinación. Los huesos, causa fluorosis esquelética debilitando la estructura ósea. La glándula pineal, interfiere con la producción de melatonina, afectando el sueño y la función cognitiva. La tiroides bloquea la absorción de yodo, causando hipotiroidismo. La investigación del Dr. Philip Granzan de Harvard demostró que el flúor puede reducir el coeficiente intelectual en niños, pero lo más aterrador es que en adultos mayores puede acelerar procesos neurodegenerativos similares al Alzheimer. Don Eduardo siguió mi protocolo de desintoxicación, eliminó completamente las cremas con flúor, implementó enjuagues con agua pura después del cepillado y comenzó un régimen de quelación natural con cilantro y clorella. 6 meses después, sus temblores habían disminuido significativamente y su memoria había mejorado notablemente. Doctora Luz, me dijo emocionado en su última visita, mi esposa dice que he vuelto a ser el hombre que conoció hace 40 años. Nunca pensé que algo tan simple como cambiar mi crema dental podría devolverme mi mente.
Si estás prestando atención hasta ahora, escribe flúor en los comentarios para que sepa que sigues conmigo en esta revelación que podría salvar tu función cerebral. Ingrediente. Número 2. Triclosan, el disruptor hormonal oculto. La historia de Doña Carmen, una maestra jubilada de 72 años, me enseñó lo devastador que puede ser este ingrediente para las mujeres mayores de 65 años. Carmen llegó a mi consulta quejándose de encías inflamadas crónicas que no mejoraban a pesar de usar religiosamente una crema dental antibacterial que le había recomendado su dentista anterior. Doctora, me confesó avergonzada, he usado esta crema especial durante 8 años porque me dijeron que era perfecta para prevenir infecciones en las encías, pero cada vez tengo más inflamación y además he estado experimentando sofocos terribles y cambios de humor que no entiendo a mi edad. Lo que Carmen no sabía es que su crema dental contenía triclosan, un compuesto químico que actúa como disruptor endocrino. Este químico interfiere directamente con las hormonas, especialmente problemático para mujeres posmenopáusicas cuyo equilibrio hormonal ya está naturalmente alterado. El triclosan se absorbe a través de las membranas mucosas de la boca y entra directamente al torrente sanguíneo. En mujeres mayores de 65 años puede otra posmenopause por haber absorben, pero como se fiepo para podemos es rismababotraban, alterar los estrógenos residuales, agrava los síntomas de la menopausia tardía, suprimir el sistema inmunológico. Paradójicamente, el antibacterial debilita tus defensas naturales, causar resistencia bacteriana. Las bacterias se vuelven más agresivas y difíciles de eliminar, pero lo más aterrador que descubrí en el caso de Carmen es que el triclosan había estado destruyendo su microbioma oral. Las bacterias beneficiosas que protegen naturalmente sus encías habían sido eliminadas, permitiendo que bacterias patógenas colonizaran su boca. Después de eliminar completamente el triclosan y comenzar un protocolo de restauración del microbioma oral con probióticos específicos, Carmen experimentó una transformación radical en solo 10 semanas. Doctora Luz, me dijo radiante, no solo mis encías están completamente sanas por primera vez en años, sino que mis sofocos han desaparecido y me siento con más energía que cuando tenía 60 años. La ironía cruel es que el triclosan, comercializado como protector, estaba destruyendo exactamente lo que prometía proteger. ¿Desde dónde nos están viendo? Me encantaría saber desde qué país nos están viendo. Déjenme en los comentarios de dónde son, porque me ayuda a adaptar mis consejos a las marcas de cremas dentales disponibles en cada región. Ingrediente número 3. Lauril sulfato de sodio, el irritante agresivo. Ahora viene la historia de Don Roberto, un contador jubilado de 74 años que desarrolló úlceras bucales recurrentes que los médicos no podían explicar. Roberto había visitado a 3 especialistas diferentes durante 18 meses. Todos le recetaron medicamentos, pero las úlceras regresaban constantemente, interfiriendo con su capacidad de comer y hablar normalmente. Doctora Luz, me dijo con lágrimas en los ojos, ya no puedo disfrutar la comida. Todo me arde, todo me duele. Mi esposa está desesperada porque he perdido 12 kilos en el último año. Durante mi examinación noté un patrón específico en la localización de las úlceras. Todas estaban en áreas que tenían contacto directo prolongado con la crema dental durante el cepillado. El culpable era el lauril sulfato de sodio, SLS, un detergente agresivo presente en casi todas las cremas dentales comerciales. Este químico es especialmente devastador para adultos mayores porque la mucosa oral se adelgaza con la edad. La barrera protectora natural se debilita después de los 65 años. La producción de saliva disminuye. Menos saliva significa menos dilución del irritante. La regeneración celular es más lenta. Las úlceras tardan más en sanar y son más profundas. El sistema inmunológico está comprometido. Mayor susceptibilidad a infecciones secundarias. El SLS literalmente cocina las células de la mucosa oral, creando pequeñas lesiones que se infectan y se convierten en úlceras dolorosas. Roberto había estado erosionando sistemáticamente el interior de su boca 2 veces al día durante años.
Implementamos un protocolo libre de SLS con cremas dentales naturales y enjuagues cicatrizantes. En 6 semanas Roberto no tenía una sola úlcera. Doctora, me dijo emocionado, ayer comí una comida completa sin dolor por primera vez en 2 años. Mi esposa lloró de felicidad al verme disfrutar nuevamente de sus tamales. Si tienes más de 65 años y experimentas úlceras recurrentes, escribe úlceras en los comentarios. Esto podría ser tu respuesta. Ingrediente número 3. Lauril sulfato de sodio. El irritante agresivo. Ahora viene la historia de Don Roberto, un contador jubilado de 74 años que desarrolló úlceras bucales recurrentes que los médicos no podían explicar. Roberto había visitado a 3 especialistas diferentes durante 18 meses. Todos le recetaron medicamentos, pero las úlceras regresaban constantemente, interfiriendo con su capacidad de comer y hablar normalmente. Doctora Luz, me dijo con lágrimas en los ojos, ya no puedo disfrutar la comida. Todo me arde, todo me duele. Mi esposa está desesperada porque he perdido 12 kilos en el último año. Durante mi examinación, noté un patrón específico en la localización de las úlceras. Todas estaban en áreas que tenían contacto directo prolongado con la crema dental durante el cepillado. El culpable era el lauril sulfato de sodio, SLS, un detergente agresivo presente en casi todas las cremas dentales comerciales. Este químico es especialmente devastador para adultos mayores porque la mucosa oral se adelgaza con la edad. La barrera protectora natural se debilita después de los 65 años. La producción de saliva disminuye. Menos saliva significa menos dilución del irritante, la regeneración celular es más lenta, las úlceras tardan más en sanar y son más profundas. El sistema inmunológico está comprometido, mayor susceptibilidad a infecciones secundarias. El SLS literalmente cocina las células de la mucosa oral, creando pequeñas lesiones que se infectan y se convierten en úlceras dolorosas. Roberto había estado erosionando sistemáticamente el interior de su boca 2 veces al día durante años. Implementamos un protocolo libre de SLS con cremas dentales naturales y enjuagues cicatrizantes. En 6 semanas Roberto no tenía una sola úlcera. Doctora, me dijo emocionado, ayer comí una comida completa sin dolor por primera vez en 2 años. Mi esposa lloró de felicidad al verme disfrutar nuevamente de sus tamales. Si tienes más de 65 años y experimentas úlceras recurrentes, escribe úlceras en los comentarios. Esto podría ser tu respuesta. Ingrediente número 4. Dióxido de titanio, las nanopartículas mortales. La historia de Doña Mercedes, una costurera de 79 años, ilustra el peligro oculto de este ingrediente aparentemente inofensivo. Mercedes desarrolló una inflamación gingival severa acompañada de sangrado constante que no respondía a ningún tratamiento convencional. Había probado enjuagues antisépticos, antibióticos y hasta cirugía periodontal sin resultados. Doctora Luz, me dijo frustrada, he gastado una fortuna en tratamientos. Mi dentista anterior me dijo que es normal a mi edad, pero yo sé que algo más está pasando. El análisis microscópico de sus tejidos gingivales reveló algo alarmante, nanopartículas de dióxido de titanio incrustadas profundamente en sus encías. El dióxido de titanio se usa para dar el color blanco brillante a las cremas dentales, pero existe en forma de nanopartículas que son tan pequeñas que penetran directamente a través de los tejidos. En adultos mayores, estas nanopartículas causan inflamación crónica. El sistema inmunológico ataca constantemente las partículas extrañas, daño oxidativo, generan radicales libres que destruyen células sanas, acumulación sistémica, viajan a través del torrente sanguíneo a órganos vitales, alteración de la microbiota, modifican el equilibrio bacteriano oral. Lo más aterrador es que estas nanopartículas se acumulan durante décadas. Mercedes había estado depositando lentamente estas partículas tóxicas en sus tejidos durante más de 20 años. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasificó el dióxido de titanio como posible carcinógeno cuando se inhala, pero las nanopartículas en cremas dentales pueden tener efectos similares al ser absorbidas por las mucosas.
Después de eliminar todas las fuentes de dióxido de titanio e implementar un protocolo de quelación oral, Mercedes experimentó una mejora dramática en 12 semanas. Si tienen preguntas específicas sobre ingredientes en sus cremas dentales o algo no les queda claro, déjenme sus dudas en los comentarios que estaré respondiendo personalmente. Ingrediente número 5. Dietanolamina DA, el formador de nitrosaminas. Finalmente, llegamos al ingrediente más traicionero, la dietanolamina, presente en cremas dentales como agente espumante y estabilizador. La historia de Don Alfredo, un mecánico jubilado de 81 años, demuestra por qué este químico es especialmente peligroso para hombres mayores. Alfredo desarrolló lesiones precancerosas en su boca que aparecían y desaparecían cíclicamente. 3 biopsias habían mostrado cambios celulares preocupantes, pero los oncólogos no podían identificar la causa. Doctora Luz, me dijo angustiado, mi médico dice que debo estar preparado para lo peor. Tengo 5 nietos que apenas están creciendo y no quiero dejarlos. El análisis detallado reveló que Alfredo usaba una marca específica de crema dental que contenía altas concentraciones de DEA. Este químico reacciona con otros conservadores en la crema para formar nitrosaminas, compuestos altamente cancerígenos. La DEA es especialmente peligrosa porque se convierte en carcinógeno dentro de tu boca. La reacción química ocurre cada vez que te cepillas. Se acumula en tejidos grasos, incluyendo las membranas celulares de tu boca. Es más tóxica en ambientes alcalinos, como el pH de muchas cremas dentales. Persiste en el organismo, no se elimina fácilmente, especialmente en adultos mayores. Alfredo había estado exponiendo su boca a carcinógenos 2 veces al día durante décadas. Sus lesiones precancerosas eran la respuesta de su cuerpo a esta agresión química constante. Eliminamos inmediatamente todas las fuentes de DEA e implementamos un protocolo de desintoxicación celular intensivo. 6 meses después, las biopsias de Alfredo mostraron tejidos completamente normales. Doctora, me dijo llorando de alegría, el oncólogo dice que es un milagro. Yo sé que usted me salvó la vida. Los síntomas que ignoraste durante años. Después de décadas tratando pacientes mayores de 60 años, he identificado síntomas específicos que indican intoxicación crónica por cremas dentales tóxicas. Síntomas neurológicos. Pérdida gradual de memoria, temblores en manos o cabeza, dificultad para concentrarse, cambios en la personalidad, problemas de coordinación, síntomas bucales, úlceras recurrentes, encías sangrantes crónicas, mal aliento persistente, sensibilidad dental aumentada, sequedad bucal extrema, síntomas sistémicos, fatiga inexplicable, problemas de tiroides, alteraciones del sueño, cambios de humor severos, infecciones recurrentes. Si experimentas 3 o más de estos síntomas y tienes más de 60 años, es probable que tu crema dental sea parte del problema. La alternativa segura, cremas dentales naturales. Después de años investigando, he desarrollado criterios específicos para cremas dentales seguras para adultos mayores. Ingredientes que debe contener: bicarbonato de sodio, limpieza suave y pH equilibrado, aceite de coco, propiedades antimicrobianas naturales, xilitol, previene caries sin toxicidad, extractos de hierbas, caléndula manzanilla, salvia, arcilla bentonita, desintoxicación natural, ingredientes que debe evitar completamente, flúor en cualquier concentración, triclosan o cualquier antibacterial sintético, lauril sulfato de sodio, SLS, dióxido de titanio, dietanolamina, DEA, parabenos y conservadores sintéticos, edulcorantes artificiales, mi fórmula casera para adultos mayores. He perfeccionado una receta que uso con mis pacientes de más de 65 años. Ingredientes: verdaderas cucharadas de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de aceite de coco orgánico, 1 cucharadita de xilitol, 5 gotas de aceite esencial de menta, 1 cucharadita de arcilla bentonita. Preparación: mezcla todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Guarda en un frasco de vidrio.
Esta fórmula dura 3 meses y es completamente segura de tragar accidentalmente. Protocolos de desintoxicación según la edad. Para personas entre 60 y 70 años que han usado cremas tóxicas por décadas, recomiendo un protocolo de desintoxicación gradual de 6 meses. Para personas mayores de 70 años, el protocolo debe ser más suave pero más prolongado, hasta 12 meses para permitir que el organismo elimine toxinas sin sobrecargar órganos ya comprometidos. El cepillado correcto después de los 60. La técnica de cepillado también debe adaptarse a la edad. Usa un cepillo ultra suave. Las encías se adelgazan con la edad. Movimientos circulares muy suaves. Nunca movimientos de vaivén agresivos. Tiempo prolongado 3-4 minutos en lugar de 2. Enjuague abundante, al menos 30 segundos con agua pura. Frecuencia adaptada, máximo 2 veces al día para evitar desgaste. Casos de éxito que cambiaron vidas. En mis 25 años de experiencia he visto transformaciones extraordinarias cuando los adultos mayores eliminan las cremas dentales tóxicas. Doña Elena, 83 años, eliminó las úlceras que la atormentaban durante 15 años. Don Francisco, 77 años, recuperó el olfato y gusto que había perdido gradualmente. Doña Rosa, 71 años, sus encías dejaron de sangrar después de 8 años de problemas. Don Miguel, 85 años, mejoró su memoria y eliminó los temblores en las manos. Cada uno de estos pacientes pensaba que sus síntomas eran normales del envejecimiento. Descubrir que eran causados por ingredientes tóxicos les devolvió años de vida saludable. Conclusión: tu salud está en tus manos. Si has llegado hasta aquí, escribe salud en los comentarios porque has dado el paso más importante. Educarte sobre los peligros ocultos que afectan específicamente a adultos mayores. Tu boca es la puerta de entrada a tu organismo. Cada vez que te cepillas con ingredientes tóxicos, estás introduciendo venenos que se acumulan durante décadas hasta manifestarse como enfermedades graves. No se trata de alarmarte, se trata de empoderarte. A los 60, 70, 80 años o más, tienes el derecho y la capacidad de tomar decisiones que protejan tu salud y te permitan disfrutar tus años dorados con vitalidad. La industria dental nos ha convencido de que necesitamos químicos agresivos para mantener la salud bucal, pero la naturaleza nos ha proporcionado todo lo necesario para mantener dientes y encías saludables sin toxicidad. Si este video te ha abierto los ojos sobre los peligros ocultos en tu crema dental, dale me gusta y compártelo especialmente con familiares mayores de 60 años. Esta información podría prevenir enfermedades graves o incluso salvar vidas. Suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana tengo más revelaciones sobre productos que creemos seguros, pero que pueden estar dañando nuestra salud, especialmente en la tercera edad. Recuerda, después de los 60 años, tu cuerpo merece productos que nutran y protejan, no que intoxiquen. Cada decisión que tomes sobre tu higiene bucal es una inversión en tu calidad de vida futura. Nos vemos en el próximo video, donde revelaré los 5 enjuagues bucales que están destruyendo silenciosamente la salud oral de los adultos mayores. Con compromiso absoluto hacia tu bienestar en la tercera edad, Doctora Luz.